She's got it. Yeah, baby, she's got it. Well, I'm your Venus. I'm your fire. Your desire. Well, I'm your Venus. Bien, estaba haciendo un poco de tiempo. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos, todas, todes, por aquello de los lenguajes. Y pues nada, que ya estamos por acá con este temita. Invitados. Es un tema gracioso al respecto de esta transmisión del día de hoy. Solo den un segundito para checar si está transmitiéndose y no tenemos problemas con el audio. Qué curioso, pero no, efectivamente no tenemos problemas con el audio. Entonces, pues vámonos. Les decía que qué cosa curiosa, este asunto de los participantes del día de hoy y el tema, entre lo risible, entre lo cómico y el humor frente al principio de realidad y las fases de la negación, porque no tenemos participantes. qué risa, ¿verdad? Sí, da un poco de risa y no a la vez. Justo de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, porque el asunto del sentido del humor frente al principio de realidad puede significar, de cierta forma, un velo, una especie de escaparate, una especie de subterfugio o mecanismo de defensa incluso para no afrontar una circunstancia que está sucediendo, como esta, justamente, en donde pues no tenemos otros más participantes, ¿no? Hay un participante y pues bueno, vamos a ver qué sale de todo esto, ¿no? En tiempos de cuarentena, por supuesto, el sentido del humor se ha tornado polarizadamente, ha dado como estos vuelcos, estos brincos entre un sentido del humor muy ligero, vamos a ponerlo así, y un sentido del humor muy grosso, muy escandaloso, muy tosco, muy áspero, muy áspero, donde la sátira, la ironía y el sarcasmo se hacen como presentes, ¿no? ¿Cómo mediar o cómo dar cuenta de que no nos estamos fugando? Bien, vamos a entender lo que es el sentido del humor. Para esto voy a citar a un autor que, pues bueno, a mí en lo particular me gusta mucho y se llama Henri Bergson. Ya por ahí en este grupo subí uno de sus textos, si bien es cierto que no es el más conocido de Henri Bergson, sí es uno de los que pues se le atribuye como mayor claridad en sus escritos. Henri Bergson fue un prolífero escritor, escribió con mucha facilidad. Sus textos se leen con gran amabilidad y tienen un gran contenido. Sin embargo, este texto pues no es como bien recibido porque no está, no fue recibido en todos los campos porque no habla propiamente de un tema que vino hablando, que es el factor del tiempo, la temporalidad y la conciencia del tiempo. No es propiamente las esencialidades como en lo que platica de la evolución creadora, uno de sus libros que también por acá ya lo he compartido en este grupo, el semiólogo lector, sino que la risa, así, un tratado sobre la risa. Pues los literarios no supieron bien dónde acomodar este gran aporte. Él hace todo un estudio sobre la risa y es que es muy interesante entenderlo desde este punto porque
hace incluso un estudio antropológico e histórico acerca de la risa, ¿no? Él supone que la risa es una especie de protolenguaje, ajá, sí, así dicho como tal, una especie de protolenguaje con el cual en algún momento nosotros, los seres humanos, ese Homo sapiens, que es muy incierto saber si a lo que se refiere es que si en la fase del Homo sapiens o en su creciente del Homo sapiens sapiens, que se está consciente de sí mismo, de que está consciente, vaya, de que ocupa un lugar, como nosotros ya lo conocemos en el orden yoico. Bueno, el yo está consciente del yo porque se asemeja a un tú, ¿no? Pero el tú es un contraste del yo y eso le permite a la unidad yoica, que se autonombra, por cierto, darse un referente, ¿no? Un referente como anclaje de ese tiempo y espacio al que está perteneciendo en ese momento. Bueno, Henry Bergson lo que nos sugiere acá es que esta especie de emisión de sonidos suponían un lenguaje muy primario, muy rústico, una especie de sonido risible que otras especies aún lo poseen, ¿eh? Por ejemplo, sucede, por supuesto, en los mamíferos que se conjuntan y crecen en manada. Por ejemplo, las zarigüeyas, ¿no? Vamos a pensar en una zarigüeya. Las zarigüeyas, bueno, estas tienen como una especie de comunicación clave entre las mismas zarigüeyas y lo que hacen es que se comunican. Si una se advierte, por ejemplo, en un peligro, advierte a la otra, ¿no? Que está en ese peligro, pero ¿cómo lo advierte? Con una especie de emisión de sonido. Ese sonido es como una especie de pequeña risa, vamos a ponerlo así, ajá, en donde el otro pone atención en su lugar y esto les permite a toda la colonia de darse cuenta de algún depredador, no sé, un águila que esté por ahí presente, algún tipo de canino que ande por ahí en la zona y bueno, ajá, otras especies como lo son, por ejemplo, los lobos, las hienas, también tienen este tipo de emisión de sonido. Bueno, el postulado que Henry Bergson nos propone es como muy interesante porque querría decir que la risa es antes de el lenguaje como lo conocemos el día de hoy. No escapa al lenguaje en términos de Jacques Derrida, nada está por encima del lenguaje, pero este tipo de lenguaje realmente podría ser un lenguaje rústico, como así nos lo propone este tratado, ¿no? Esta investigación antiquísima sobre la risa y como esta creciente histórica que ha tenido, ¿no? En su evolución misma, de convertirse en comedia y en humor, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, porque él propone que al momento de que una persona está aletargada, eso nos provoca risa, ¿no? Aletargada es como un no vivo, por poner así un ejemplo, ¿no? A alguien se le cae un vaso o alguien se tropieza o alguien está como demasiado mecanizado en sus movimientos y supone una especie de risa, supone una especie de formulación risible. ¿Por qué? Porque el otro es un no vivo, pero ojo acá, porque en el humano esto causó una explosión de conciencia, una doble conciencia, un estallido de el orden yoico, lo que podríamos conocer como el yo de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento en el que me río, así, risiblemente, la risa vamos a ponerla en el lugar de lo más básico, la risa, me río porque el otro se tropieza, el otro es un no vivo, y entonces, en el momento en el que el otro es un no vivo, mi conciencia me determina un anclaje. Yo soy un sí vivo. Por eso es que he estado mencionando constantemente el término del yo. ¿Por qué? Porque es un anclaje en un tiempo y espacio. Otros tratados, de lo cual este autor también tiene por ahí pues textos interesantes, es la evolución creadora, supone un conflicto temporal,
Incluso a Bergson se le reconoce más por un debate, un muy célebre debate, por cierto, que tuvo con Albert Einstein, que se llama, ¿qué? Materia y temporalidad, o algo así se llamó precisamente, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que nos atañe, ¿no? La risa. Porque la risa supone en ese sentido de la burla, por ejemplo, la mofa, la burla, un anclaje a la temporalidad que está viviendo el sujeto en ese instante. Uh-huh. ¿Qué le permite al otro? Así como lo platicaba en este protolenguaje de otras especies, advertir al otro de que está letargado, de que se posicione. Pero a mí me da un vestigio del, aquí estoy en conciencia y estoy en un sí vivo, ¿no? Lo que nos supondría aquí una especie de supremacía. Con el tiempo, el asunto de la risa se convierte más que en un mecanismo simplemente espontáneo, un mecanismo simplemente inadvertido, vaya, que uno se ría de otro, ¿no? Lo que podríamos nosotros ya conocer en este tiempo como la burla. Más allá de eso, lo evolucionamos junto con otras funciones del mismo lenguaje, los anclajes hacia la sociedad y la representación misma de la sociedad, como lo que conocemos la comedia. La comedia supone una especie de representación misma de la realidad. Y en esa realidad, lo que hace uno no es solamente reírse, pues, de lo que uno está mirando, ¿no? Allá al frente, sino igual posicionarme en que yo estoy en esa realidad. El humor, volvamos a lo de la comedia, ¿no? Todos conocemos, y es muy claro, ¿no? Todos conocemos como estos programas, ¿no? Un poco toscos, voy a poner ese término así, un poco toscos, porque los programas de sábado en la mañana, en televisiones abiertas, los programas sí, en general, en la televisión abierta por las mañanas, hay una programación destinada, demasiado tosca, que raya un tanto en lo vulgar, ciertamente. ¿Por qué? Porque lo que nos representa es lo más básico de los instintos del ser humano dentro de una realidad impuesta, por así decirlo, ¿no? Vemos gente haciendo de bufón, vemos gente entorpeciéndose intencionadamente, incluso vemos atuendos exuberantes, por así ponerlo, ajá, pero ¿qué es lo que nos representa? La realidad misma de lo que estamos nosotros habitando, pero ahí no hay vuelco de conciencia, ahí simplemente es una representación semiconsciente, vamos a poner este término, semiconsciente de lo que se está viviendo en esa actualidad. El humor, bueno, el humor ya supone otro tipo de escenario de la conciencia. ¿Por qué? Porque el humor es ese que contiene la reflexión misma de aquello que está sucediendo, pero se le da un vuelco. En ese mismo sentido del humor, se le da un vuelco hacia una especie de crecimiento o de desarrollo. Uh-huh. Sí, por ejemplo, uno de mis directores favoritos, y se los comparto de esta forma, Woody Allen, por ejemplo. Si conocemos a algún director que se ría de la tragedia misma, pero que a su vez y paralelamente envíe un mensaje acerca de esa realidad trágica desde la simplicidad, ¿eh? Quien haya visto una película por ahí de Woody Allen, bueno, sabrá a lo que me refiero, ¿no? O sea, este tipo de comedia, ¿no? Que lo que supone son escenarios mismos de la cotidianidad. Las infidelidades, las malas decisiones, la absurdez misma de lo cotidiano, del dinero,
de los matrimonios. Vaya, Woody Allen transgrede muchas de las instituciones convencionales, como lo es el lenguaje mismo, como lo es el matrimonio, por ejemplo, como lo es los estereotipos, ¿no? O sea, Woody Allen dentro de esta comedia subvierte, en un sentido humorístico, claro, toda esa tragedia, ¿no? Tragedia que, bueno, el mismo director lo ha comentado en entrevistas, ¿no? Lo que trata es de llevarse su diván a los guiones. Y eso es lo que sucede con el humor, ¿no? Si nosotros hacemos como una especie de revisión a modo de perspectiva acerca de qué es lo risible, qué es lo que nos provoca esa risa, bueno, podríamos estar pensando, o sea, la risa espontánea, así como tal, son elementos básicos, ¿no? Que evidentemente, bueno, nos nutren, ¿no? Ahora, si lo estamos viendo ya en un asunto, por ejemplo, neurobioquímico, bueno, la explosión de endorfinas, pues se nos liberan ahí, ¿no? Y otros componentes más que van mismos en los neurotransmisores. ¿Por qué? Porque al final sí es como una especie de alimento instantáneo, la risa. Hay incluso técnicas como técnicas tales, de la risoterapia, esta que se lleva, por ejemplo, en los hospitales, a enfermos terminales sobre todo, ya sea infantiles o adultos mayores, en su mayoría están estos programas destinados que llevan una metodología, si no bien estricta, una metodología, tienen un propósito muy específico, ¿no? Sacar de la realidad a ese sufriente. Y funciona en ese sentido. La risoterapia, como tal, ejercida desde el campo científico de la medicina, bueno, se lleva a la práctica, pero ¿cuál es su función? Justamente ese, anclar, establecer a ese otro como un yo en la supremacía de vida. Y así como lo comentábamos, ¿no? En un lenguaje anterior, bueno, pues es un lenguaje que nos ha acompañado desde siempre. En términos derridianos, insisto un poco en esto, no hay nada por encima del lenguaje. Y esto se le ha cuestionado mucho a los textos de Derrida, porque, bueno, uno diría, no, bueno, es que yo no me refiero a esto, bueno, y decir esto no es lenguaje, no, bueno, sí, pero, y aunque uno haga una mueca, ¿no? Y diría, bueno, y la mueca misma, como gesto, ¿no es una inscripción a un lenguaje? Sí, ¿por qué? Porque sugiere algo, está dotado hoy de un significante puro. Está dotado de un significado, claro, un gesto, pero tiene un significante que ya sugiere, por ejemplo, sí, como este anclaje, ¿no? Hacia la risa. Bien, el sentido del humor, bueno, por supuesto, este está como cargado, no es algo espontáneo, ya lo decía yo. En las fases de la negación, ojo acá, porque si uno se confronta ante la realidad misma, por ejemplo, actualmente estamos en cuarentena, no puedes salir, no puedes hacer como reuniones con más personas, ¿ok? Esa es la realidad, que hay un agente por ahí que el COVID-19 que, bueno, pues resulta ser, claro, una amenaza, ¿no? Para la vida humana, ok, esa es la realidad. Bien, la otra de las realidades es justo el escenario en el que te tocó vivir esa otra realidad, o sea, el confinamiento en casa. ¿Con qué? Con los recursos que se tienen. La familia. ¿Qué es lo que se pone de manifiesto aquí? Algunas de las posibles confrontaciones que se han tenido o dispersiones o debilidades que se han tenido con la misma familia, incomunicaciones, por así decirlo, o falta de acuerdos, en donde, bueno, la saturación de la convivencia supone una realidad dentro de esa misma realidad, dentro de otra realidad. La realidad es que no podemos salir. Ok,
La otra de las realidades es que estoy en cuarentena. Y la otra de las realidades supone en sí la convivencia constante con la familia. Sí, esto por poner un ejemplo, digo, habrá quien se la pase solo y también sería otra realidad, ¿no? O sea, la realidad ahí sería, bueno, hay una gente por ahí que está viruleando humanos, sí, bueno, resulta ser un peligro mortal. Ok, otra de las realidades es que pues tengo que estar en casa y otra de las realidades es que estoy solo. Bueno, ahí supone como este contraste de las realidades. La realidad es en sí misma. Ok, a cada quien se le presenta una realidad totalmente diferente. La forma en la que se manifiesta uno ante esa realidad podría suponer una negación. ¿Cómo se presenta la negación? Bueno, esto se ha comentado en clases anteriores por acá, los que hayan transitado pues toda esta corriente, ¿no? Semiológica, comprenderán que había tres fases claves de la negación. La primera es, bueno, me enojo. En el primero de los escenarios, si estoy justamente con los familiares, pues me enojo con los familiares. O sea, niego la realidad misma de la incapacidad de mi convivencia y me confronto en todo momento con esa realidad. Y la realidad es lo primero que tengo al frente. Evito verme a mí mismo y veo al otro. Ajá. Le monto una especie de significado de responsabilidad ante mi malestar. ¿Por qué? Porque hay otra realidad y la realidad es que no puedo salir de casa. Ok, esa sería una primer fase de la negación, el enojo. Otra fase de la negación, bueno, podríamos suponer el asunto de la dispersión, ¿no? La dispersión como este desentendimiento de lo que sucede. El desentendimiento como, pues ni me había dado cuenta, la verdad es que no sabía que pues, no se podía ni salir, pero pues aquí estoy, y o sea, como que no te has enterado, y no te has enterado que llevas 15 años conviviendo con estas personas, tu familia, mamá, papá, o la pareja, o los hijos, y no tienes una comunicación directa, y hoy esta realidad te confronta a una comunicación estrictamente directa a ellos. Uh-huh. Bueno, esa podría ser otra de las fases de la negación. Ahorita vemos cómo lo anclamos con el sentido del humor, ¿eh? Y la otra, a ver, es la negación, luego la dispersión, como el desentendimiento, y el otro es el desinterés, como esta negación absoluta, ¿no? Desinteresada total de un me vale, y me vale que haya un virus, y me vale que la gente esté en sus casas, y me vale, o sea, y me vale todo, y yo me encierro y me encasillo, y es como si pusiera yo un muro. Ajá. Ojo acá, la conciencia, una evolución de conciencia un poco más fina, por así ponerle el término, supondría tomar con un sentido claro del humor, tanto de lo que está sucediendo, como de la realidad que me está confrontando, como del posicionamiento que tengo. ¿Por qué? Porque si empleo la risa como lo más básico, elemental, así como la primera de las propuestas que tengo acá, todo el tiempo voy a estar hostigando, por ejemplo, a mi familia, ajá, o en el caso anterior, ¿no? Voy a estar sometido al hostigamiento, por ejemplo, la burla, la crítica, o sea, hay que recordar que la burla lo que supone es un anclaje yoico, primitivo, silvestre, ¿sí? Muy rudo, muy tosco, ¿eh? Pero supone al final un anclaje de la supremacía yoica. Si este es el que se ancla hacia la burla constante de los demás, por ejemplo, las críticas y la burla, el juicio y la burla. Entonces, no estoy comprendiendo nada de este principio de realidad. ¿Por qué? Porque la realidad se me viene de una manera en que no alcanzo a procesarla y lo mínimo que tengo como para anclar la supremacía del yo es someter al otro a la burla constante. O sea, busco en todo momento lo risible,
La otra de las fases podría ser la comedia, ¿no? Bueno, me comentaba yo hace un momento, ¿no? En dos ejemplos, ¿no? Está una pandemia y está un agente por ahí invasor mortal para nosotros los humanos, no podemos salir, estamos en la cuarentena, ahí ya van dos principios de realidad en uno mismo y el otro principio de realidad es o estoy acompañado con la familia o estoy viviéndomela solo. Ajá. La comedia aquí supone, por supuesto, un eje fundamental. ¿Cómo voy a procesar lo cómico? Bueno, hay familias, por ejemplo, y haciendo un poco de mención con lo que comentábamos en la sesión anterior, ¿no? El uso de las tecnologías. Hay quienes están haciendo incluso videitos o se están convirtiendo en una obra de arte. O sea, están utilizando otros recursos de la cultura para hacer la comedia de la tragedia misma, como lo comentaba yo hace un momento, pero, ojo acá, porque el hartazgo se hace presente en la comedia. Llega un momento en que en lo cómico, la saturación de un mismo evento llega a ser incluso hasta fastidioso. Fastidioso en el sentido de que no trasciende, no llega al mensaje, es como algo que, como si arrojáramos pues una cubeta con agua, ¿no? Es nada más va para afuera y me doto de lo mío que es el sentido del humor, la comedia, pero ya no nutre, o sea, no es como, yo ponía el ejemplo de una cubeta, ¿no? Esta cubeta tiene agua, la avientas, bueno, va para afuera todo el agua, ok, pero ya no hay un mecanismo de recuperación, o sea, lo que comentábamos hace un momento acerca del humor, ¿no? El humor lo que tiene es que te dota de una reflexión más clarificada de lo que se está viviendo. O sea, puedo hacer comedia, puedo como burlarme de la situación de que está pasando, ya sea solo o acompañado, en familia, encerrados, en cuarentena, si es cierto, con este invasor, este agente mortal para nosotros los humanos, y puedo hacer comedia de ello, pero no quiere decir que esté entendiendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no me nutre. Simplemente estoy haciendo uso y un recurso de una necesidad básica, que es cumplir la función de un lenguaje estructural, como lo es la risa, representar la comedia misma en la fase de lo cómico, pero no me nutre. Otra cosa diferente sería hacer humor. El humor, ese ya lo decía hace un momento, ese contiene toda una comprensión de lo que está sucediendo en términos científicos, en términos médicos, en términos biológicos, en términos políticos, pero ya no me engancho, ya no me entrampo, ya no me entristezco, ya no, ajá, sí, lo que tiene la comedia es eso, que uno hace comedia, hace cómico lo que está sucediendo, pero los sobresaltos emocionales nos dejan como muy vulnerables, muy expuestos, ¿cierto? A este escenario, por ejemplo, de la tristeza o de la melancolía, y en el humor no, en el humor todo el tiempo te estás nutriendo. ¿Por qué? Porque tomas los escenarios mismos de la realidad, los representas, ya sea, no sé, en un chiste, en un comentario, en un algo, pero que nutre al otro y te nutre a ti. ¿Se dan cuenta cómo estos tres escenarios, entre lo risible, entre lo cómico y entre el humor, tienen una diferenciación, si es que existe la palabra, y si no, bueno, no pasa nada, se entiende. Una diferenciación entre estas mismas. Todo supone un lenguaje. Todo supone, por supuesto, un escenario ante una realidad. Me nutro únicamente básico de la realidad a través de lo risible, la burla, o trato de comprender la realidad a través de la comedia, o bien trato de nutrirme y nutrir a mi entorno a través del humor. Eso sería bueno, algo muy ad hoc a esto que se está comentando acerca de las fases de la negación, ¿no? Ahora, si hablamos y en términos semiológicos y de la semiología de la vida cotidiana, ¿qué pasa? Imagínense esto, ¿eh? ¿Qué pasaría si en este momento estoy haciendo uso, por supuesto, inevitable e inexorablemente de mi énfasis genético? ¿Cómo reaccionaría ante el humor
ante un principio de realidad que se me viene encima, ¿eh? O sea, no es que hayamos nosotros programáticamente contemplado que se nos venía una pandemia encima y que se nos venía la cuarentena y que se nos venía, por supuesto, el confinamiento dentro de nuestras casas, ¿no? No es algo que hayamos sistematizado y advertido y bueno, muchos sí, ¿no? Por ahí habrá quien tenga sus 50 latas de atún, ciertamente, y que hoy perfectamente puede hacer comedia de eso. Y no solo comedia, sino humor de eso. Que al final, pues es la misma de las realidades que se viene. Pero volviendo, por ejemplo, al asunto de las glándulas, ¿cómo lo toma un energético? Ojo acá, ¿eh? Porque si dividimos, vamos a hacer como una especie de desmineralización, pues, de las fases de lo risible. La risa, lo más básico. Estoy negado, me enojo, o me disperso, o me desentiendo, ¿no? En un energético, ¿cómo funcionaría? Me enojo. Digo, es como lo más de catálogo, ¿no? Que pudiera existir. Me enojo. Y para anclar ese enojo y la supremacía yoica, hago uso del recurso ancestral de la risa como un mecanismo de lenguaje para acoplarme a una realidad. Me burlo del otro. Anclo la supremacía dejando al otro, haciéndolo menos, desvalorizándolo y anclándome en esas, ojo acá, porque es demasiado peligroso este asunto de la risa, lo cómico y el sentido del humor. Lo mismo puedo hacer con lo cómico, o sea, esa comedia que supondría entonces un reto como una especie de rivalidad en donde no estoy comprendiendo absolutamente nada, simple y sencillamente me estoy dejando llevar por un impulso. Ajá. Muy diferente a la comedia, porque en la comedia ya no vería, perdónenme, el humor, o sea, en el humor yo ya no vería lo trágico que posee el otro en sí mismo, sino mi propia tragedia, mi propia debilidad expuesta en este asunto y hago risible, cómico y humorístico mi propia situación de impulso ante esa realidad. Eso es lo que contiene la comedia, no solamente un anclaje, sino un anclaje reflexivo y nutritivo, tanto para mí como para los que me rodean. El solitario, pues lo mismo, ¿no? Oye, esto por poner un par de ejemplos. ¿Qué hace el solitario? Se aísla. Ok, te aíslas en medio de una pandemia, en medio del confinamiento, ¿te aíslas a dónde? Vamos a poner el ejemplo de que estás lleno de familiares ahí, más los que se anexaron a la mera hora, los primos, la tía y todos para echarse la mano. Bueno, para el solitario eso supone una doble tragedia. ¿Por qué? Porque la invasión del espacio, la territorialidad que existe en esta percepción del entorno, y que por cierto también este autor que les mencionaba, Henri Bergson, habla unos temas interesantísimos a través de la espacialidad y la conciencia de la temporalidad en el sujeto. Él lo pone más que en el término evolutivo psicológico o evolutivo de desarrollo social, lo propone más bien como un asunto de la esencia del ser, como algo más espiritual, habrá que recordar también sus preferencias religiosas del mismo Bergson. Pero bueno, si ponemos este ejemplo del solitario, ¿no? Ok, pues está el solitario, pero se siente ahora invadido, ¿cómo supondría entonces las fases de la negación? O sea, por catálogo se desentiende. Me vale que estén aquí, yo me aíslo, yo me exilio, yo me aparto, yo me relego ¿ante qué? Ante la realidad misma. Y la realidad misma es que puede ser que sea intolerante ante esta realidad. Esto supone solo un par de ejemplos, ¿eh? No es que así sea de catálogo, ¿no? O sea, no es que así deba de ser, ni que así esté sucediendo en todos los casos, no, solamente es un ejemplo. Ajá. Pero en ese ejemplo, así como lo más viable que le podría suceder a un solitario es el apartamiento y aparte, ahora sí que aparte de apartarse, de aislarse, este desentendimiento tipo
no me interesa que estén aquí, no me importa, yo me sigo aislando. ¿Cómo supondría o cómo haría efecto este sentido del humor ante eso? De la misma forma que en el ejemplo anterior con el energético. Ajá. O sea, este energético, bueno, lo primero que supondría era enojarse y, por supuesto, someter al otro, ¿no? Acá en el solitario, bueno, hay como dos vertientes. La primera es sentirse sometido o sometido por la invasión que percibe, ¿eh? No porque así sea, sino porque es una percepción natural, por así poner, no normal, no, natural en una percepción del sujeto, del cómo lo está viviendo. Ajá. El sentido del humor supondría, por ejemplo, comprender su debilidad, comprender la vulnerabilidad a la que él está expuesto en estar rodeado de estas otras personas y hacer, por supuesto, una reflexión humorística con un toque cómico. O sea, la comedia es lo que trae de la realidad misma para representarse con un toque risible lo básico. La comedia, la representación de la realidad, pero el humor como un sentido del nutriente. En este sentido, de lo que nutre es que pone expuesta la realidad misma de que es vulnerable, intolerante, o se siente invadido, se siente sometido, se siente de la forma que sea, y lo expone. Por ahí se me viene otro texto a la mente que no propiamente tiene que ver con este tema de lo risible, pero ahorita que estaba hablando de la vulnerabilidad, Teodoro Adorno, ajá, él habla en su texto de mínima moralia. Solo podrás ser amado el día en que te muestres vulnerable ante el otro y ese otro no ejerza poder o control por sobre ti. Qué interesante, ¿eh? Porque en este otro ejemplo lo mismo, ¿eh? O sea, solo podrás, vamos a un poquito, vamos a corromper este texto teodoriano, pero vamos a traerlo a nuestro tema. O sea, solo podrás sentir la viabilidad del sentido del humor una vez que no ejerzas poder o control o sometimiento o vejación ante el otro ni ante ti. Una cosa es exponer la vulnerabilidad propia que te corresponde de acuerdo a tu glándula, de acuerdo a tu principio de realidad, el que estés viviendo, ¿eh? Independientemente de lo generalizado que podría contener los significados en una pandemia, por ejemplo, como lo que estamos viviendo ahora, y otra cosa es lo que tú estás viviendo singularmente. Es una singularidad lo que tú vives. Ponerlos a flote sin que el otro también ejerza poder sobre ti, ni tu poder sobre el otro, supondría como una especie de plataforma de comunicación que nos permite entablar no solamente la comunicación con el otro, sino una comunicación con uno mismo acerca de lo que se está viviendo. ¿Qué es lo que hace el sentido del humor? Quitar ese velo de la negación. Si bien es cierto que la risa, lo cómico y lo risible son una especie de velo también que transparenta o que amortigua o que ameniza, por así ponerlo, un principio de la realidad, también es cierto que ameniza las fases de la negación y otras cosas que se nos vienen. Por ejemplo, si bueno, una persona ya viene pasando por circunstancias de una separación o de, por ejemplo, la división de la familia con los hijos o el asunto de los dineros, ¿no? Que bueno, es muy claro que mucha gente la estamos pasando entre buenas y malas y a veces muy buenas y a veces pues ya mejor, y como se dice en lo popular, ya mejor hay que reír, ¿no? Sí, pero reír ¿cómo? Ajá. O sea, la forma en la que me relaciono con el sentido del humor supone también una, sí, como una especie de mapa
del cómo tengo desarrollada la conciencia. Friedrich Nietzsche en la Gaia Ciencia también hace por ahí en uno de sus textos, en uno de sus párrafos, habla acerca del sentido del humor, ¿no? Una persona que no posee un sentido del humor, claro, y voy a bastardear un poquito la frase, ¿eh? Es una persona que está sometida a sí misma, ¿no? O sea, es como muy corta, por así decirlo, ¿no? Una persona que se vuelve intolerante ante el sentido del humor del otro, sin que propiamente tenga una agresión directa, simplemente es como una utilización del medio, del entorno, para que el otro lo haga recible. Pero si yo soy el que me siento invadido, agredido u ofendido, con ese humor del otro, bueno, la intolerancia esa sucede conmigo. No es que el otro tenga que cambiar su sentido del humor, ¿eh? No es que el otro tenga que hacer cosas que yo supongo que son social o espiritualmente aceptables, ¿no? Ahí la intolerancia es con uno y uno es el que posee esta incapacidad de anclarse a un sentido del humor un poco más hacia lo sí, que se expanda pues hacia una perspectiva misma, ¿no? Justo hace un momento, y estoy hablando de hace un momento, 20 minutos antes de que empezara esta transmisión, qué curioso, estaba hablando con un familiar y me estaba platicando, pues es que a mí me llueve sobre mojado, ¿no? O sea, es una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y es que ya no veo la primera, sino lo que viene sucediendo. Bueno, me ponía como sus ejemplos, ¿no? Y le decía, bueno, es que tú estás como el chiste del loro, ¿no? Este loro que también no me sé como muy bien el chiste, ¿no? Pero que está el loro. No, perdón, el oro está muerto. Y le habla uno de los empleados al patrón y le dice, oye, ¿sabes qué? Perdóneme, patrón, mira, es que tu loro se murió, ¿no? ¿Cómo que se murió? Y ahí empieza, ¿no? Con toda la trama. Sí, pues es que se murió porque, pues, uno de los caballos le dio un infarto, ¿no? ¿Cómo que le dio un infarto a lo de los caballos? O sea, ya no es lo del loro, ahora es el caballo. ¿Cómo los caballos tan finos? Eran pura sangre. ¿Cómo que se murió? Sí, pues es que estaba acarreando agua y entonces no aguantó y se murió. ¿Cómo que se murió acarreando agua? ¿Y para qué quieren acarrear agua? Pues es que para apagar el incendio. ¿Cuál incendio? Pues es que su hacienda se incendió. ¿Cómo que se incendió mi hacienda? Y entonces ya no es el loro, ya no es el caballo, ya ahora es la hacienda. ¿Y cómo que la hacienda? ¿Por qué se incendió la hacienda? Pues es que los sirios, uno de los sirios se nos cayó. ¿Y por qué había un sirio? Y dice el empleado, dice, bueno, pues es que estábamos velando a su mamá. ¿Sí? O sea, vaya sentido del humor en este asunto que más bien supone una especie de comedia, no tiene un toque humorístico, tiene más bien un toque cómico, ajá, ante una tragedia, ¿sí? Por supuesto, no era el oro, no era el caballo, no era la hacienda, sino era la vida de un humano, ¿no? La madre de este, que al final el chiste termina diciendo que hay tanto escándalo por un loro, ¿no? Ya, cuelgan la llamada. Sí, bueno, es un muy mal chiste y evidentemente peor que estas pláticas es que él les cuente un chiste yo, ¿no? Sin embargo, justo la intolerancia supondría, vamos a poner un ejemplo, ¿no? La intolerancia supondría que una persona dijera, eso no es gracioso. Ok, no es gracioso, ¿por qué? Porque se pone en juego, y ahí viene la subjetividad de la persona, ¿no? O sea, la apreciación lingüística, la apreciación significativa, ¿no? De los significantes ya, ¿no? ¿Qué es lo que no es gracioso? Pues que se muera un animal, o que jueguen con un animal, o que se muera una madre, pues a lo mejor está pensando desde la propia madre, ¿no? O sea, como en su posicionamiento yoico de la madre. Bueno, pero es algo que la persona en sí misma no puede procesar, no alcanza a procesar porque está anclado a ese orden yoico, con esa etiqueta, con esa necesidad de rol, y es algo que no puede procesar porque lo necesita, porque está adherido, porque está adhesionado, porque está, y en términos, ahorita me acordé de muchas de las clases de un término que se utilizaba mucho, hipostasiado, o sea, está así como incrustado, como dos plastilinas ahí, encarnadas ya, ¿no? Justo ahí, todo lo que suponga
un sentido del humor en esa dirección, esta persona lo podría tomar como una invasión. Ajá. Lo podría tomar ciertamente como algo que transgrede significantes desde lo sagrado para esa persona. Y pues no es así. Simplemente es un chiste, simplemente es una comedia, simplemente es un lenguaje. Un lenguaje que para nosotros los humanos, por supuesto, y en términos de Henry Bergson, es antiquísimo. Pensemos en la función estructural del lenguaje. No es que dos cavernícolas en algún momento, y pensando así muy precariamente en los cavernícolas, no es que dos cavernícolas se juntaron, se pusieron frente a frente y dijeron, oye, ¿y qué tal que nos comunicamos? ¿Qué tal que inventamos el lenguaje para comunicarnos? Y el otro que le dijo, sí, órale, dale, vamos a comunicarnos, ¿no? Inventamos el lenguaje. Evidentemente no sucedió así, no. Es una convención de muchas cosas, sí, por supuesto, histórica, antropológica, todas las funciones estructurales de nuestra lengua como la conocemos el día de hoy. Y la risa está desde el principio de los tiempos en la función del lenguaje. Es algo que prácticamente tenemos innato. Es una necesidad innata, es una necesidad existencial incluso para sentirse vivo. ¿Por qué? Porque forma parte de nosotros desde el principio de los tiempos de la humanidad. La risa, la forma en la que hemos evolucionado la risa hasta estos nuestros tiempos y hasta estos principios de realidad, eso es el tema de conversación. Ajá. Las fases de la negación, bueno, aquí hay mucho que hablar. ¿Por qué? Porque son muchísimos los escenarios. La propuesta de tema hoy, la risa, entre lo risible, entre lo cómico y entre el humor ante ante el principio de realidad en estas fases de la negación. Ajá. Bueno, como ya lo había yo mencionado antes y me vuelvo a hacer por acá presente, vamos a reírnos un poco, ¿sí? Vamos a intentarlo para nosotros mismos, no para los demás. Vamos a intentar hacer de esto un escenario humorístico. Sabemos que está pasando muchas cosas feas. O sea, hablar de una pandemia, bueno, ¿quién se había imaginado esto? Lo mencionaba hace un momento, bueno, así como que programáticamente idearse un plan estratégico para afrontar la pandemia, pues no es cierto. O sea, ¿quién? Ni por aquí. Más bien parecería que si nos hablaban de pandemia todavía hace 10 años, lo hubiéramos visto como en la sección de ciencia ficción. Muchos de nosotros lo pudimos haber visto así. Es que, ¿cómo va a existir? Bueno, pues existe. Hoy es parte de nuestra realidad. ¿Hay muerte? Sí hay muerte. Sí hay muerte. ¿Hay tragedia? Sí hay tragedia. Sí es cierto. Que hay una necesidad específica del quédate en casa para evitar los escenarios de contaminación. Sí, también es cierto. Pero también otra cosa es cierto. La necesidad de quedarte en casa supone en sí mismo que estás de alguna u otra forma obligado a la convivencia. No digo a la comunicación directa, a hablar temas específicos. Qué bueno sería, ¿eh? Qué bueno sería poner sobre la mesa con los que tengas ahí presentes, tus familiares, tus hijos, tus primos, tus tíos, tus abuelos, tus padres. O sea, qué bueno sería suponer, ahora sí, proponer y poner sobre la mesa cuáles son los factores vulnerables a los que estamos expuestos, a hacerlo así como en una rueda, y vámonos a aventarnos unos chistoretes de esto, amenizar un poco el trago, ¿cierto? Se supondría algo como bastante evolucionadito, ¿no? Aunque la realidad misma siempre nos rebasa. Sí. El sentido del humor es una relación con uno mismo.
El otro, igual que todas las demás funciones estructurales del lenguaje, supone simplemente un mecanismo de convivencia, de interrelación, una especie de contrato entre las partes, ¿no? Bueno, uno emite, el otro recibe y recíprocamente así, ¿no? Ok, pero la relación con el sentido del humor es una relación íntima. La relación con la risa es necesaria. Esta viene de la evolución misma del ser humano y que nos ancla a este Homo sapiens sapiens, como lo comentaba hace un momento, pero la relación entre la comedia y entre el humor es una relación con uno mismo. Es la relación con la que uno mismo procesa la realidad. Propuse esta imagen y es como muy interesante esta imagen, la encontré y la quise compartir con ustedes, de Stan Sink, no sé si se diga así, mi ruso es muy malo, Stan Sink, Jan Matejko, sí, creo que es ruso, bueno, al menos es una representación rusa, es de un bufón, es del año 1530 aproximadamente. Qué interesante será ver este escenario de este bufón. Es un bufón que, bueno, claramente es alguien que hace reír a la corte, sí. Pero bueno, los bufones, como eran vistos antes, eran personas que tenían pues un rol muy importante. Conocían de la política interna de las cortes, estaban muy cerca, por ejemplo, de los monarcas, de los reyes, incluso del orden del clérigo, por ejemplo, del orden de la iglesia, que tenía mucho peso para ese tiempo, ajá, pero verlo preocupado, si uno ubica este rostro, uno lo ve preocupado, y es un bufón. Pues que no se supone, ¿no? Como significado, que no se supone que el bufón debía portar un sentido del humor en todo momento para hacer reír al otro. Bueno, no siempre se puede. En este escenario, el bufón está muy preocupado porque algo pasa en la corte. Había una invasión de tierras, había colonización, había guerra y había, por supuesto, la tragedia misma de lo que le sucede en su entorno inmediato de lo que era la realidad. Y esta pintura de Jean Matejko, si alguien tiene la pronunciación exacta, me la hace llegar, por favor. Y pues así sucede. Él está realmente preocupado, ¿no? Bueno, la invitación para otro de nuestras cápsulas acá, pues está abierta. Por favor, les ruego, no me permitan hacer otro programa completo. Mejor háganlo ustedes. ¿Les parece? Voy a lanzar por ahí algunas propuestitas. Si ustedes tienen algunas, pues ustedes propónganlas, ustedes láncenla a ver qué con el tema, ¿no? Recuerden que esto surge a través del COVID-19 y esta necesidad que tenemos de utilizar la hipertecnologización. Ajá, estamos hipertecnologizados hoy. ¿Y cuáles son las experiencias desde el confinamiento? ¿Tienes un tema? Mándalo para acá. ¿Tienes alguna idea? ¿Tienes algo que decir? ¿Tienes algo que compartir? ¿Tienes alguna teoría? ¿Estás releyendo algo que pues por ahí te está haciendo como este estallido como de conciencia para ti? Oye, compártelo, ¿vale? Mándanos mensajito, manda por ahí un inbox y se va a hacer igual una encuesta como propuesta de temas. Esta es la que más ganó en la anterior, acerca de lo risible, acerca del sentido del humor, y la otra parte era lo de la negación, por eso quedó como en un segundo plano en esta transmisión, pero pues al final sigue abierto, ¿vale? Mi nombre es Alfredo, cuídense muchísimo, por favor, no salgan de casa y ojo acá, a ver todo con un buen sentido del humor, ¿vale? Cuídense. Chao. ¿Terminar la transmisión? Sí. Terminar la transmisión. Bye.